Capítulo 8. Por fin en China. Hudson miró por encima del costado del Dumfries y vio suelo chino, no tierra seca, sino tierra, toneladas de ella, mezclada con agua y cayendo fuera del río Yangtze. El capitán Morris le había dicho que estaban anclados en la desembocadura del río. Hudson no lo había sabido de otra manera, porque una niebla fría y húmeda presionaba tan fuerte alrededor del barco que era imposible salir a tierra a ambos lados. Habían dejado caer el ancla para esperar a que llegara el piloto del puerto y guiarlos primero en Wuzhong, luego 15 millas por el río Huangpu hasta los muelles de Shanghái. Al igual que el resto de la tripulación, después de 5 meses y medio en el mar, Hudson estaba ansioso por escuchar cualquier noticia que el piloto pudiera tener sobre Inglaterra y la situación con la rebelión Taiping. Pero no había mucho que hacer mientras esperaba a que llegara el piloto del puerto, así que empacó y volvió a empacar su baúl varias veces. Luego subió y siguió el ritmo de las cubiertas desgastadas del Dumfries. Miró hacia la brumosa blancura con la esperanza de echar un vistazo a la tierra. Fue muy frustrante. Se había estado preparando durante 5 años para venir a China, y ahora que estaba aquí, ni siquiera podía verlo. Finalmente se rindió y fue abajo para escribir una última entrada del diario del Dumfries. ¿Qué sentimientos peculiares surgen ante la perspectiva de aterrizar pronto en un país desconocido, en medio de extraños, un país que ahora será mi hogar y mi esfera de trabajo?, escribió. Dejó su bolígrafo y trató de imaginar lo que haría cuando finalmente llegara a Shanghái. Miró las 3 cartas cuidadosamente apiladas que yacían encima de su Biblia. Menos mal que los tenía, eran su vínculo con una nueva vida en China. Las 2 primeras fueron cartas de presentación de buenos amigos en Inglaterra a los misioneros que conocían en Shanghái. Sobre la base de su amistad y las cartas, Hudson sabía que cualquiera de los misioneros estaría encantado de aconsejarle cuando comenzara su nueva vida. La tercera carta fue de un conocido casual en Londres al prestigioso Dr. Walter Medhurst de la Sociedad Misionera de Londres. El Dr. Medhurst había escrito el libro sobre China que Hudson había tomado prestado del ministro de la congregación de Barnsley, el libro que le había influido para seguir formación médica. Intentó seguir escribiendo en su diario, pero su mente seguía vagando. ¿Cómo era China ahora? ¿Había salido finalmente victoriosa la rebelión de Taiping sobre la dinastía Qing? Había tantos informes maravillosos sobre lo que estaba sucediendo antes de salir de Inglaterra. ¿Se había abierto el interior de China durante el tiempo que había estado en el mar? Apenas podía esperar para averiguarlo. Mientras tomaba un bolígrafo para escribir un poco más, escuchó al primer oficial gritar: «¡Barco a estribor! ¡Todas las manos en cubierta!». Hudson secó rápidamente la tinta y cerró su diario. La emoción le inundó por las venas mientras corría en cubierta. Siguió la mirada de la tripulación venir hacia ellos como un pájaro de planeo. Era una chatarra china. Hudson se puso de pie y miró fijamente. Se sentía como si estuviera viviendo dentro de un libro ilustrado. Se esforzó por ver a los marineros chinos y a medida que la basura se acercaba, se convirtieron en individuos distintos. Todos llevaban trajes parecidos a una pijama azul oscuro. A medida que se movían podían ver sus coletas o colas, como la llamaban los chinos, balanceándose detrás de ellos. Un sentimiento de agradecimiento llegó a Hudson. Los años de preparación y espera habían terminado. El viaje había quedado atrás.
Pase lo que pase, Dios lo había traído fielmente a China y por primera vez estaba viendo a los chinos cara a cara. La tripulación del Dumfries se apresuró a atrapar la bolera mientras se tiraba de la chatarra. Pronto el barco se ató de forma segura a su lado y un solo inglés salió de entre los marineros chinos. Subió por la escalera de cuerda que se había bajado sobre el costado del barco. Cuando finalmente pisó la cubierta, subió un ánimo de la tripulación del Dumfries. Su piloto esperado había llegado. Pronto subirían por el río hasta Shanghái. La chatarra pronto se desvaneció en la niebla tan sin esfuerzo como había llegado. La tripulación esperó con ansiedad mientras el piloto y el capitán Morris hablaban juntos en la cabina del capitán. Cuando salieron, el piloto les informó de que, en lugar de levantar, la niebla se estaba volviendo más espesa. No irían a ninguna parte hoy, y probablemente tampoco mañana. Era demasiado peligroso tratar de navegar por el río con este tipo de clima. Hudson estaba decepcionado, pero pronto entró en el espíritu de las cosas y con el resto de la tripulación comenzó a bombear al piloto en busca de noticias de caza. El piloto les dijo que Turquía y Rusia estaban preparando a sus ejércitos para luchar entre sí en la península de Crimea. Inglaterra y Francia habían enviado sus armadas y también estaban enviando tropas para respaldar a los rusos. ¿Había enviado la reina Victoria a las tropas como advertencia o quería que lucharan? La tripulación quería saberlo. ¿Cuántos soldados ingleses habían sido enviados? ¿Haría más cosas? ¿Habían enviado los franceses tantos soldados como los ingleses? Detrás de las preguntas estaba la ansiedad de 23 hombres preguntándose si sus hermanos e hijos ya podrían estar luchando en Crimea. El piloto les contó todo lo que sabía de la situación en Crimea y luego les contó algunas noticias locales. La tripulación no estaba tan interesada en ello, pero Hudson sí. China era su nuevo hogar y quería saber qué estaba pasando. El piloto tenía noticias de la rebelión de Taiping. Cuando Hudson salió de Inglaterra hace 5 meses y medio, parecía que la rebelión abriría el corazón de China a los extranjeros. Esperaba que ya lo hubiera hecho, porque tenía la intención de quedarse en Shanghái poco tiempo antes de dirigirse hacia el interior para explorar y evangelizar. Pero la noticia que le estaba dando el piloto era muy diferente de la imagen rosada que se había reportado en Inglaterra. La rebelión Taiping se había vuelto muy violenta. En Shanghái, un grupo de rebeldes Taiping, conocidos como los turbantes rojos, por los turbantes rojos que llevaban, habían tomado el control de la ciudad. La ciudad estaba ahora rodeada por miles de tropas imperiales que tenían la intención de recuperarla de los turbantes rojos por la fuerza. Una sangrienta guerra civil estaba haciendo estragos. Shanghái se dividió en 2 partes. La antigua ciudad amurallada china, que los turbantes rojos en realidad se habían apoderado, y el acuerdo internacional establecido después de la guerra del opio como un lugar para que los extranjeros vivieran y comerciaran. Desafortunadamente, el acuerdo internacional se encontraba fuera de la antigua muralla de la ciudad del norte y estaba atrapado justo entre las 2 fuerzas opuestas. Los 2 bandos estaban ocupados disparando cañones de un lado a otro sobre la pared del uno al otro, y como sucede tan a menudo en la guerra, los civiles fueron las principales víctimas. Cientos de casas habían sido destruidas y miles de personas desplazadas. Mientras Hudson escuchaba hablar al piloto, su corazón se hundió. Esto no era en absoluto lo que esperaba. No era como había imaginado que serían las cosas durante los largos meses en el mar.
Pero hubo aún más malas noticias para Hudson. Debido a que Shanghái estaba sitiada, transportar incluso cosas comunes como arroz y verduras a la ciudad era tan peligroso que los precios de todo se habían disparado. Solo en el último mes los precios se habían duplicado y la tasa de aumento no parecía estar desacelerando. El alquiler también había subido, es decir, si tenías la suerte de encontrar un lugar para alquilar. Con tantos edificios y casas destruidas, era casi imposible encontrar una casa o habitación en alquiler en la ciudad. Esta fue una mala noticia para Hudson, a quien no le quedaba más que unos cuantos chelines en el bolsillo con los que mantenerse hasta que recibiera más dinero de la Sociedad China de Evangelización. Aún así, había llegado hasta aquí y estaba seguro de que Dios no lo defraudaría ahora. Cuando amaneció sobre el río Yangtze, en su segundo día anclado, la espesa niebla todavía se aferró a todo. Se mantuvo así hasta última hora de la tarde, cuando comenzó a disiparse. Cuando la niebla se levantaba, Hudson echó un primer vistazo a China. Estaban anclados en una isla baja y cubierta de hierba, rodeada por una costa que parecía estar hecha de lino fangoso en lugar de arena. A medida que caía la oscuridad, el piloto decidió que la niebla se había adelgazado lo suficiente como para comenzar el viaje río arriba. Hudson se paró en cubierta y vio pasar la tierra iluminada por la luna mientras el Dumfries comenzaba la última etapa de su viaje. Cuando llegaron a Wusung, en la desembocadura del río Huangpu, la niebla había descendido de nuevo y se vieron obligados a echar el ancla una vez más. Dado que Hudson era un pasajero, el piloto dispuso que lo llevaran por el río a Shanghái en la chatarra de otro piloto. La pequeña chatarra con Hudson a bordo se balanceó hacia adelante y hacia atrás, pero tuvo pocas dificultades para maniobrar en la niebla. Después de varias horas, bordeó junto a un muelle en Shanghái y Hudson dio su primer paso hacia China continental. Era miércoles 1 de marzo de 1854 y finalmente había llegado. Por fin se plantaron sus pies en China. Oró una oración silenciosa, dando gracias a Dios por su fidelidad al llevarlo a salvo tan lejos del otro lado del mundo. El muelle era un bullicio de actividad y alrededor de Hudson corrían a los hombres chinos con colas trenzadas que se balanceaban de un lado a otro mientras avanzaban. La mayoría llevaba sombreros de paja anchos en forma de cono, y algunos tenían postes de bambú sobre los hombros. De los extremos de los postes colgaban todo tipo de cosas, desde pollos y patos hasta cubos de líquido y cestas con huevo o grano en ellos. Hudson notó dos mujeres. Sus pies atados formaban triángulos en la parte inferior de sus pies, haciéndolos parecer más pezuñas de caballo que pies. Las mujeres parecían caer hacia adelante en lugar de caminar, mientras se tambaleaban lentamente a lo largo del paseo marítimo. A su alrededor Hudson podía escuchar el sonido de canto que se cantaba en chino. Mientras miraba el mar de caras chinas por todas partes a su alrededor, Hudson se sintió terriblemente solo. Más de 200,000 personas vivían en Shanghái y ninguna de ellas lo esperaba. Todas sus pertenencias y todas las personas que conocía actualmente en China todavía estaban a bordo del Dumfries, ancladas en Wusung. Inconscientemente metió la mano y tocó las cartas de presentación en el bolsillo de su chaleco. Menos mal que tenía amigos en Shanghái. Caminó hasta el final del muelle, donde miró a la izquierda. Efectivamente, tal y como le había dicho el piloto, estaba la bandera británica izada sobre un gran edificio blanco. Fue el consulado británico el que,
Entre otras cosas, mantuvo registros de todos los súbditos británicos en el acuerdo internacional y sus alrededores. Hudson se dirigió al edificio. Al hacerlo, se dio cuenta de que el suelo parecía balancearse de un lado a otro bajo sus pies. Después de 5 meses y medio en un barco en el mar, le iba a llevar un poco de tiempo acostumbrarse a caminar por tierra firme de nuevo. Se detuvo frente al edificio y miró al escudo de armas de la reina Victoria grabado en la piedra sobre la puerta. Abrió la puerta y entró. Hudson estaba una vez más en un mundo con el que estaba familiarizado. Estaba de pie en una habitación muy parecida al vestíbulo del banco de Barnsley, solo que mucho, mucho más grande. Frente a él había un gran gráfico etiquetado como fechas de llegada y salida del envío. Escaneó el gráfico rápidamente. El Dumfries fue dibujado debajo de la columna marcada como esperado, pero aún no se había introducido ninguna fecha de llegada al lado. Hudson se sonrió a sí mismo. Suponía que no llegaban muchos pasajeros antes que su barco. A lo largo de la pared a su derecha había un mostrador. Encima colgaba un cartel que decía «Correo real recibido y recogido aquí». En el mostrador había un cartel más pequeño que decía «Cerrado hasta las 9 de la mañana». El corazón de Hudson se hundió. Esperaba buscar correo, especialmente cartas de su familia y de la Sociedad China de Evangelización. La sociedad había prometido tener una carta de crédito esperándolo. Con la carta podría ir al agente bancario de la sociedad en Shanghái y retirar algo de dinero, pero tendría que esperar hasta mañana. Sin embargo, no le gustó la idea de llegar a la casa de un extraño con poco dinero, con la esperanza de que le ofrecieran una cama para pasar la noche. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Necesitaba obtener indicaciones para llegar a las casas de las personas mencionadas en sus cartas de presentación y dirigirse a visitarlas lo más rápido que pudiera antes del anochecer. Miró a su izquierda. Había otro mostrador con un cartel encima que decía «Consultas generales». Se presentó al empleado detrás del mostrador y sacó las cartas de presentación. «¿A quién estás buscando?», preguntó el empleado. Hudson leyó el nombre en la parte delantera del primer sobre. «Pickering Nicholas M». El empleado sacó una caja de archivos de madera y la clasificó. «No, eso no te va a hacer ningún bien», dijo. Sacando una tarjeta de la caja, leyó la tarjeta. Salió de Shanghái el 28 de enero a bordo del Sirene, destino San Francisco. Probablemente tenía la fiebre del oro. Ofreció una sonrisa y dijo, ¿alguien más? Hudson leyó el nombre del siguiente sobre. Armstrong Alfred B. Aquí está Alfred B. El empleado sacó otra carta de la caja. Oh, querido, dijo, haciendo una pausa para respirar hondo. No estás teniendo mucha suerte. Volteó la tarjeta para que Hudson pudiera leerla. En la parte superior, en letras grandes y rojas, se selló la única palabra, fallecido, seguida de la fecha del 1 de febrero de 1854. Lo siento, añadió el empleado, con un tono comprensivo en su voz. Hudson miró tontamente la fecha. El hombre había muerto hace exactamente un mes. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Tifoidea probablemente, respondió el empleado. Ha llegado a mucha gente últimamente. Recordaría si hubiera perdido personas por los combates. Solo perdí un par de personas de esa manera. En el lugar equivocado y en el momento equivocado. Mala suerte de verdad. Pero si el ejército imperial alguna vez se cansa de disparar a los turbantes rojos y pone sus cañones en el acuerdo internacional, ¡bum!, somos patos sentados. Se rió nerviosamente. Consternado por lo que acababa de escuchar y hasta su última esperanza,
Hudson leyó el nombre de la parte delantera del sobre final: Dr. Walter Medhurst. Ahora, ese es un nombre que reconozco. Todo el mundo conoce a los Medhurst. Viven en el complejo de la Sociedad Misionera de Londres, dijo el empleado con entusiasmo, antes de dar instrucciones a Hudson para la caminata de 2 millas hasta el complejo. No mucho más allá del consulado británico, las calles se convirtieron en barro. Hudson se abrió camino tratando de mantener los pies lo más secos posible hasta que llegó a la gran puerta arqueada del complejo. Las puertas estaban abiertas, así que Hudson entró. Por un lado había un edificio que parecía un hospital y por el otro lado varias casas bajas. Un sirviente chino estaba barriendo el patio abierto. Vino atropellado tan pronto como vio a Hudson. Se inclinó 3 veces y esperó a Hudson para hablar. ¿Está el Dr. Medhurst dentro? Tengo una carta de presentación para él, dijo Hudson. El sirviente miró fijamente. Hudson podía deducir que no había entendido ni una palabra. No había nadie más a la vista a quien preguntar, así que simplificó su lenguaje y lentamente lo intentó de nuevo. Quiero al Dr. Medhurst. Una sonrisa iluminó los ojos del criado. Dr. Medhurst se ha ido, dijo agitando las manos hacia la puerta para subrayar lo que estaba diciendo. Los hombros de Hudson se desplomaron. ¿Qué significaba se ha ido? La forma en que las cosas estaban saliendo, se habían ido, podría significar cualquier cosa, desde salir a hacer un recado hasta morir. ¿Dónde ha ido Dr. Medhurst?, preguntó lentamente. El sirviente sonrió, evidentemente encantado de que su inglés hubiera sido entendido. Sí, se ha ido, dijo con entusiasmo, agitando los brazos de nuevo. Se ha ido. Hudson se preguntaba qué hacer. Los manzanos en la parte posterior del complejo proyectaban largas sombras por el patio. Pronto estaría oscuro y él estaba empezando a desear el haberse quedado en el Dumfries hasta que éste anclara. A medida que se acercaba la puesta del sol, el aire se enfriaba y los pocos chelines en su bolsillo seguramente no serían suficiente para pagar una noche de alojamiento. Las cosas parecían sombrías. Todos a los que tuvo una introducción estaban muertos o se habían ido. Yo busco al Dr. Medhurst. Miró la puerta al hospital, preguntándose si había alguien dentro que pudiera entender inglés. Como para responder a sus pensamientos, la puerta se abrió y salió un hombre europeo. Al ver a Hudson, se acercó y extendió la mano. Aliviado, Hudson lo sacudió de todo corazón. Atkins se presentó con un fuerte acento inglés. ¿Puedo ayudarte? Hudson le entregó la carta de presentación. Atkins lo leyó y luego explicó que el Dr. Medhurst y su familia se habían mudado a una parte más segura de la ciudad, ya que el complejo estaba al alcance de los oídos y al tiro al cañón de los combates. Pero el Dr. Lockhart, el compañero de Medhurst, podría ayudarte. Atkins mostró a Hudson en una de las casas cercanas y se fue a buscar al Dr. Lockhart. Mientras Hudson esperaba, las noticias de su llegada se difundieron rápidamente. Una procesión de personas curiosas se detuvo para preguntarle quién era y qué estaba haciendo en China. ¿Cómo llegó hasta aquí? Ningún barco nuevo había anclado la semana pasada, ¿verdad? ¿Había otros recién llegados? ¿Era médico o ministro? Esta última pregunta resultó ser la más difícil. Cuando dijo que no era ni médico ni ministro, solo misionero, varias personas lo miraron extrañamente. Alguien incluso preguntó cómo una persona podría llamarse a sí misma misionera sin una iglesia correcta o sin una formación médica. Fue una pregunta que sorprendió a Hudson
como lo hizo de otro misionero. También era una pregunta que se haría una y otra vez durante su estancia en Shanghái. Por último, el Dr. Lockhart llegó, dio la bienvenida a Hudson y le ofreció una habitación en su casa hasta que pudiera ponerse de pie. Hudson se alegró de tomarlo y después de cenar con los Burton, una joven pareja misionera en el complejo, se fue a la cama y por primera vez en mucho tiempo la cama no se balanceaba. Fue despertado unas horas más tarde por destellos brillantes y el choque de balas de cañón mientras golpeaban la antigua muralla cercana de la ciudad. Los destellos iluminaron el dormitorio y los choques hicieron somatar la lámpara de aceite de la mesita de noche. Pero pronto Hudson se acostumbró a la luz y al ruido y se durmió de nuevo. Despertó con nuevos sonidos a la mañana siguiente. Mi placer de despertar y escuchar el alegre canto de los pájaros puede ser mejor imaginado de lo descrito. El maíz verde ondeando en los campos, las plantas en ciernes en el jardín y las flores dulcemente perfumadas en alguno de los árboles fueron realmente encantadores después de tanto tiempo en el mar, escribió Hudson a Amelia en una carta. Por supuesto, no le habló del fuego del cañón durante la noche. Después de todo, las cosas no están tan mal, pensó. Mientras se tiraba de las botas, decidió que volvería al consulado británico y recogería la carta de crédito de la Sociedad China de Evangelización y esperaba algunas otras cartas de familiares y amigos en casa. Luego pasearía por la orilla del río vigilando al Dumfries. Cuando éste anclara, él descargaría sus pertenencias y se instalaría en su nueva habitación. Era un buen plan, pero como suele suceder a veces, no todas las cosas funcionan como uno espera. Capítulo 9. Si tan solo supieran del Dios vivo. Hudson salió por las puertas del complejo y se dirigió hacia el río Huangpo. El sirviente del Dr. Lockhart lo siguió a distancia, pero ansioso por llegar a la oficina del consulado, Hudson no pudo evitar detenerse en el camino. Todo le fascinó. Shanghái era muy diferente de Londres. Ciertamente Londres estaba ocupado, pero Shanghái parecía mucho más ocupado. A pesar de que la ciudad estaba sitiada, donde quiera que miraba había actividad. Al lado de la carretera fangosa había un anciano haciendo linternas de papel rojo. 2 niños vendían pájaros de colores brillantes en jaulas de bambú. Otro hombre vendía fruta verde de forma ovalada. A diferencia de cualquier cosa que Hudson hubiera visto antes, una mujer amamantando a un bebé se puso de rodillas junto a una alfombra de hierba con tazas de arroz cocido dispuestas en ella. Cualquiera que no vendiera algo parecía llevar algo. Al igual que en el muelle el día anterior, los hombres entraban y salían de la multitud, equilibrando postes de bambú sobre sus hombros. Un hombre pasó corriendo con gallos vivos atados por sus pies colgando de su poste. Otro hombre había bordado almohadas de seda atadas a las suyas. Los jóvenes también empujaban carretillas cargadas con enormes ollas arcillas llenas de agua. En todas partes había el sonido de la gente hablando, riendo e intercambiando. El aire también se llenó de olores interesantes. El olor de la comida que se cocinaba en grandes lugares sobre fuegos abiertos, de cerdos vivos, pollos y patos, del fragante incienso vendido por los comerciantes y de las alcantarillas abiertas que corrían a lo largo de la calle. Los olores colgaban en el aire, a veces haciendo que Hudson quisiera respirar profundamente para saborearlos y otras veces haciendo que amordazara. Mientras caminaba se preguntó cómo podría describir la escena en su próxima carta a Amelia. Lo único con lo que se le ocurrió compararlo fue su visita a la gran exposición de Londres hace 2 años atrás. Pero qué ordenado sería comparado con esto.
Cada pocos metros se detenía para examinar algo a la venta o para mirar a través de una puerta, pero también estaba ansioso por obtener la carta de crédito de la Sociedad China de Evangelización, junto con sus instrucciones sobre dónde y cómo proceder en el establecimiento de la misión en Shanghái. Pensó que lo primero que querrían que hiciera sería encontrar un lugar permanente para vivir mientras se preparaba para entrar en el corazón de China. El consulado británico se cernía frente a él una vez más. Subió los escalones hasta el consulado y entró, mirando detrás al sirviente del Dr. Lockhart, que estaba esperando en el escalón inferior. Qué bien se sintió poder leer todos los letreros y gráficos y saber que hablaba el mismo idioma que todas las demás personas de la habitación. Había una fila en el mostrador de correo y Hudson se encontró esperando detrás de una mujer con un vestido largo y de aro que se pellizcaba en la cintura. Su vestido habría sido perfectamente normal en Londres, pero en Shanghái parecía extrañamente fuera de lugar y poco práctico para las calles abarrotadas y fangosas. Finalmente fue el turno de Hudson de recoger su correo. Dijo su nombre con claridad y extendió las manos, listo para recibir el montón de cartas. El empleado solo le entregó una carta. Hudson reconoció inmediatamente la escritura a mano en el sobre como de su madre. Esperó más cartas, pero en lugar de darles más cartas, el secretario le dijo: 2 chelines, por favor. No hay suficiente franqueo en esta carta. Debes de pagar la diferencia. Hudson metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y entregó 2 chelines al empleado, quien ingresó la cantidad en un libro mayor y selló pagado a su lado. Aún así, Hudson esperó pacientemente más cartas. El empleado parecía desconcertado. «Eso es todo, señor», dijo, antes de dirigirse al hombre que hacía cola detrás de él. Hudson se alejó del mostrador del correo con las palabras «Eso es todo, señor», sonando en sus oídos. Eso no fue todo. Solo había una carta. Los Bordon le habían dicho que un vapor de correo venía de Inglaterra todos los meses. Fueron mucho más rápidos en hacer el viaje desde Inglaterra que un velero como el Dumfries. Entonces, ¿cómo podría ser que solo hubiera una carta y no fuera de la Sociedad China de Evangelización? ¿Dónde estaba su carta de crédito? Necesitaba esa carta y la necesitaba ahora. ¿Qué esperaban que hiciera en China sin dinero ni instrucciones sobre cómo proceder? Un segundo pensamiento brilló por su mente. ¿Cómo ocultar el hecho de que no he recibido ninguna carta de crédito a los demás misioneros? Después de solo una noche en el complejo de la Sociedad Misionera de Londres, Hudson podía sentir que los otros misioneros pensaban que la Sociedad China de Evangelización era una broma. ¿Qué pensarían cuando se enteraran de que la sociedad lo había dejado sin dinero ni instrucciones sobre lo que querrían que hiciera en este lugar? Hudson seguía aturdido cuando salía del consulado británico y se dirigía a los muelles. La niebla se había despejado y la vista del Dumfries navegando por el río lo animó. Había pasado solo un día, pero parecía mucho tiempo desde que vio al capitán Morris. El Dumfries ancló en medio de muchos gritos y de abrazos, ondeando. Tan pronto como el piloto desembarcó, a Hudson se le permitió subir a bordo. El capitán Morris se alegró de verlo y le dio un abundante apretón de manos. Luego ordenó a los tripulantes que bajaran el equipaje de Hudson al muelle. Hudson estaba agradecido de que el Dr. Lockhart había enviado a su sirviente instrucciones para ayudarle a llevar sus pertenencias al complejo. No había manera de que pudiera haberse hecho entender a los trabajadores o coolies, como se les llamaba, que estaban alrededor del muelle. El sirviente del Dr. Lockhart contrató rápidamente 7 coolies para transportar las pertenencias de Hudson al complejo.
Ataron sus cosas a cuerdas y luego las suspendieron de los postes de bambú. El primer collie tenía el armonio de Hudson colgando de un extremo de su poste, equilibrado por varios paquetes de libros en el otro. Dos de los otros collies habían enrollado una cuerda a través de las asas de su cofre de mar y la llevaban suspendida en un poste de bambú entre ellos. El pecho rebotó hacia arriba y hacia abajo mientras caminaban. Hudson dirigió la procesión de collies por las calles de vuelta al complejo. A medida que avanzaban, se mezclaban con el estruendo de actividades a su alrededor. Hudson tardó solo una tarde en desempacar sus pertenencias y organizarlas en su habitación. Desafortunadamente, su par de zapatos de repuesto se habían empapado en el viaje, probablemente cuando la cubierta de la escotilla cedió durante la tormenta en el mar de Irlanda, por lo que tuvo que desecharlos. También tuvo que descartar un montón de sus notas de estudio bíblico. Varias botellas de tinta se habían roto y rociado las páginas con tinta negra que no podían leerse. Mientras desempaquetaba, tuvo mucho tiempo para pensar en lo que debería hacer a continuación. Leyó la carta de su madre una y otra vez con la esperanza de que de alguna manera le diera una respuesta, pero no lo hizo. El domingo por la tarde se estaba poniendo inquieto. No habían llegado nuevos vapores de correo y no estaba durmiendo bien. El accidente de balas de cañón que golpeaban su objetivo lo mantenía despierto por la noche, así que fue un gran alivio cuando Alexander Wiley, el impresor de la Sociedad Misionera de Londres, se ofreció a llevar a Hudson a un recorrido por la antigua ciudad amurallada. La ciudad vieja estaba rodeada por sus tres lados por 50,000 soldados del ejército imperial. En el cuarto lado estaba el Acuerdo Internacional. Mientras caminaban por las concurridas calles del Acuerdo Internacional hacia la ciudad vieja, Alexander Wiley explicó que, debido al Tratado de Nankín, el ejército imperial no tenía poder sobre el Acuerdo Internacional. No podían rodearlo ni dañarlo de ninguna manera. La situación frustró enormemente al ejército porque algunos extranjeros, con la esperanza de verlos derrotados, estaban ayudando a los turbantes rojos dentro de la ciudad vieja. Les estaban suministrando comida, armamento y cualquier otra cosa que pudieran darles una ventaja sobre las tropas imperiales. Con los rebeldes y los residentes de la antigua Shanghái recibiendo suministros e información sobre los movimientos de tropas de extranjeros, el asedio podría continuar indefinidamente, así que, naturalmente, el ejército imperial resentía interferir con los extranjeros. Mientras se detenían a la sombra de un ciruelo en flor para descansar, Hudson preguntó a Alexander Wiley cómo se sentían los misioneros sobre el asedio. Wiley le dijo que la situación era un problema para los misioneros. Los misioneros tendían a conocer los diversos dialectos chinos mejor que cualquier otro extranjero, por lo que se les pedía constantemente que espiaran a ambas partes. Algunos lo hicieron, mientras que otros actuaron como traductores oficiales. Era imposible no dejarse conmover por la difícil situación de la gente hambrienta dentro de la ciudad vieja. Sin embargo, todo el mundo sabía que darles ayuda solo hacía que la guerra continuara más tiempo. No hubo respuestas fáciles a la situación para los misioneros que viven en el Acuerdo Internacional. Los dos hombres se abrieron camino a lo largo del borde de un canal que conducía a la ciudad amurallada. La puerta sur estaba cerrada, así que empezaron a caminar alrededor del exterior de la muralla. 2 minutos más tarde vieron una escalera que había sido colgada sobre la pared. «Después de ti», dijo Alexander Wiley, haciendo un gesto para que Hudson suba la escalera. Hudson agarró la escalera de bambú y cuerda con ambas manos y comenzó a subir.
En la parte superior miró hacia abajo la escena al otro lado de la pared. Por lo que pudo ver, había casas con sus techos perdidos o dañados o con agujeros abiertos en sus paredes. Algunas casas simplemente se habían reducido a montones de madera carbonizada y ladrillo desmenuzado. Incluso las calles de tierra tenían agujeros. En medio de todo esto, la gente deambulaba sin rumbo. Hudson tembló mientras subía por la pared y bajaba por la escalera del otro lado. Una cosa era escuchar los ruidos de la guerra, otra muy distinta era ver su destrucción. Alexander Willy siguió de cerca. La escena no parecía molestarle. Hudson suponía que hoy no le parecía más desesperado que cualquier otro día. Juntos empezaron a caminar en dirección a un templo budista. En el camino Willy y Hudson repartieron tratados. Mientras lo hacían, Hudson oró en silencio para que se les leyera antes que lo quemaran como combustible o que lo usaran para llenar un agujero en una pared. Alexander Willy se detuvo a menudo para hablar con la gente, y Hudson envidiaba la forma en que podía pasar del inglés al chino y viceversa. Finalmente llegaron al templo budista, donde un sacerdote con ropa tradicional de amarillo los saludó. Dentro del templo, Hudson podía ver a hombres y mujeres quemando incienso y rezando a una gran estatua de piedra de Buda. Hudson miró atentamente. En toda su vida nunca había visto otra cosa que una iglesia cristiana, y lo que le llamó la atención al ver la escena no fue lo diferente que era un templo budista de una iglesia cristiana, sino la sinceridad con la que los fieles adoraban una estatua de piedra. Si tan solo supieran del Dios vivo, pensó. Todavía pensando en los fieles budistas, Hudson siguió a Alexander Willy hasta la puerta norte. A medida que se acercaban a la puerta, podían oír gritos y gritos. Estaba en curso algún tipo de lucha. Willy extendió la mano y detuvo a Hudson. Sería peligroso acercarse más a los combates, explicó. Pero incluso aunque no se acercaran a los combates, los resultados de los combates desfilaron justo frente de ellos, ya que se arrastraban a los cadáveres caídos en estas peleas. Fue un alivio para Hudson cuando finalmente se acercaron a una capilla de la Sociedad Misionera de Londres y escucharon cantar. Se deslizaron tranquilamente en la parte trasera de la capilla, donde el Dr. Medhurst acababa de empezar a predicar un sermón. Hudson se concentró mucho en el idioma chino del Dr. Medhurst. Era tan difícil elegir palabras chinas individuales a medida que los sonidos fluían juntos en lo que sonaba más como cantar que hablar. Miró alrededor de la capilla. Una de sus paredes tenía un agujero hecho por una bala de cañón, y un montón de sillas rotas yacía al lado del agujero. Después del servicio, los hombres hablaron con el Dr. Medhurst, que aceptó reunirse con ellos en la puerta norte en media hora. El Dr. Medhurst tenía algunos recados que hacer y Alexander Willy quería mostrar a Hudson algunas calles secundarias cerca de la capilla. Habían caminado un cuarto de milla cuando apareció a la vista un grupo de hombres gritando con turbantes rojos. A medida que se acercaban, Hudson pudo ver que estaban empujando un pequeño cañón. Por las miradas satisfechas en sus rostros, adivinó que acababan de capturarlo del ejército imperial. Detrás de ellos había 5 hombres pateando y gritando, siendo arrastrados por las colas de sus cabellos. Estaba claro, por los uniformes que llevaban, que eran soldados del ejército imperial. Tan pronto como vieron a Hudson y Alexander Willy, agarraron su ropa. Uno de ellos se agarró de los pantalones de Hudson, pero un turbante rojo lo sacudió bruscamente. Hudson no necesitaba entender sus palabras para saber que estaba pidiendo ayuda. La mirada suplicante en sus ojos lo decía todo. Los 2 misioneros quedaron indefensos mientras el grupo doblaba una esquina
y desapareció de la vista. No había nada que pudieran hacer por los hombres frente a una turba así. Hudson le preguntó a Alexander Wiley qué les pasaría. Wiley explicó que fueron soldados capturados en su camino a ser decapitados. Le dijo a Hudson que era la muerte más temida que una persona china podía enfrentar, porque creían que si una persona entraba en el más allá sin cabeza, tendrían que vivir por la eternidad sin una. Por eso era tan difícil conseguir que una persona china aceptara una amputación, también añadió. Hudson todavía estaba tratando de poner la foto del hombre suplicante fuera de su mente cuando encontraron un rastro de sangre fresca justo donde habían acordado conocer al Dr. Medhurst. Temiendo lo peor, siguieron el camino de vuelta al acuerdo internacional. Afortunadamente el Dr. Medhurst estaba ileso, pero tenía una gran historia que contar. Mientras esperaba a Hudson y Alexander Wiley, había empezado a hablar con dos coolies. Escuchó el fuego de cañón, por lo que decidió que sería mejor caminar solo. Había caminado unos 10 pies cuando una bala de cañón silbó por encima y aterrizó justo donde habían estado de pie. A los dos coolies les rompieron los tobillos. La sangre fluía de sus piernas, mientras se apresuraban a ir al hospital, explicando el rastro de sangre. La única esperanza de supervivencia para cualquiera de los dos coolies era amputar sus piernas, a lo que ambos habían rechazado. Todo lo que se podía hacer ahora era hacer que se sintieran cómodos mientras esperaban una muerte segura. Los misioneros regresaron al complejo de la Sociedad Misionera de Londres y Hudson fue a su habitación. Sobrio por todo lo que había visto, qué diferente fue todo de los domingos por la tarde en Inglaterra. Se había preparado para muchas cosas al venir a China, pero no para estar en medio de una guerra. Lo peor de todo es que en medio de todo el sufrimiento que había visto, se sintió inútil. Dentro de la ciudad vieja, hombres y mujeres y niños oraban en santuarios a sus antepasados e ídolos de piedra, mientras que él tenía el conocimiento del Dios verdadero y vivo que realmente podía responder a sus oraciones. Su corazón ardía al contarles a estas personas sobre el amor de Dios, pero no sabía cómo hablar una palabra de chino. Si iba a cumplir su ardiente deseo de compartir el Evangelio con el pueblo de China, iba a tener que aprender chino y aprenderlo rápido. A la mañana siguiente el Dr. Medhurst sugirió que Hudson empezaría a aprender el dialecto mandarín del chino en lugar del dialecto local que se habla alrededor de Shanghái. Explicó que un mandarín era un líder y magistrado nombrado por el gobierno. Cada ciudad tenía una y era su trabajo resolver los problemas y gobernar al pueblo de acuerdo con las instrucciones que recibía del emperador. Había sido así en China durante muchos siglos y significaba que un país tan grande como China podía ser gobernado de manera bastante eficiente. Los mandarines, así como la gente de aprendizaje y muchos comerciantes del país, hablaban un dialecto conocido como mandarín. No importa de qué provincia fueran, todos podían entenderse y hablar entre sí, y el emperador podía comunicar fácilmente a los mandarines cómo quería que gobernaran. Hudson pudo ver la sabiduría en la sugerencia del Dr. Medhurst. Al aprender el dialecto mandarín, podría comunicarse con la gente donde quiera que fuera, incluso en lo profundo del corazón de China. El Dr. Medhurst organizó que un tutor enseñara mandarín a Hudson, por lo que cada mañana el tutor y Hudson pasaron varias horas estudiando el dialecto. Hudson demostró ser un aprendiz rápido y, para sorpresa de todos, no pasó mucho tiempo antes de que fuera al mercado por su cuenta e intercambiara en mandarín con los comerciantes sobre el precio de sus compras.
El Dr. Mezhart podía ver muchas promesas en Hudson como médico, y como le parecía que la Sociedad China de Evangelización no tenía un plan real para él, invitó a Hudson a continuar sus estudios médicos en el hospital de la Sociedad Misionera de Londres. Hudson aceptó la invitación y pronto sus días se dividieron entre aprender el dialecto mandarín y cuidar a los pacientes en el hospital. Estaba ocupado, sí, pero aún no satisfecho. Estaba en China, pero solo en la llanura costera. Quería mudarse hacia el interior, pero primero necesitaba dinero e instrucciones de la Sociedad China de Evangelización. ¿Por qué les llevó tanto tiempo? Capítulo 10. Uno en la multitud. Los otros misioneros observaron de cerca a Hudson. La Sociedad China de Evangelización era una nueva organización y querían ver cómo cuidaba a su único trabajador. Y lo que vieron no fue impresionante. Para ellos la sociedad había enviado a un hombre soltero, no cualificado, sin ninguna instrucción sobre lo que querían que hiciera, y a juzgar por su ropa y la comida que comió, con muy pocos ingresos. ¿En qué estaban pensando? Después de varios meses, Hudson empezaba a preguntarse lo mismo. Se sintió cada vez más solo. No se atrevió a decirle a nadie lo difícil que eran realmente las cosas para él. Hacerlo solo daría a los otros misioneros más razones para criticar a la Sociedad China de Evangelización. Finalmente empezaron a llegar cartas de la sociedad. Hudson recibió su carta de crédito y pudo conseguir algo de dinero para pagar sus gastos. Pero el dinero nunca fue suficiente. La Sociedad Misionera de China le pagaba un salario de 80 libras. Libras es la moneda de Inglaterra. Al año, con el que tenía que cubrir todos sus gastos. A los misioneros solteros de la Sociedad Misionera de Londres se les pagaban 700 libras al año, además de pagar su alquiler y otros gastos. Hudson escribió a la Sociedad China de Evangelización y les explicó cómo la guerra había hecho subir el precio de todo en Shanghái. Preguntó si podrían aumentar la cantidad de dinero que le pagaban, a la luz del aumento de los costos. La carta que recibió no era lo que esperaba. En lugar de aumentar el salario de Hudson, la sociedad anunció que iba a enviar a otro misionero a trabajar en Shanghái, y no solo a una sola persona como Hudson, sino a un hombre con esposa y 2 hijos. De hecho, el Dr. Parker y su familia ya estaban en camino en un barco llamado Swiftsure. Hudson quería sentirse encantado con la idea de tener a otro misionero de la Sociedad China de Evangelización con él en Shanghái, pero sobre todo estaba lleno de una sensación de temor. Como de costumbre, la sociedad no había enviado instrucciones sobre cómo querían que se preparara para la llegada del Dr. Parker. Supuso que querrían que alquilara una casa en la que todos pudieran vivir y establecerse como sede de la sociedad en China. Pero siguió diciéndole a la sociedad en sus cartas en Londres que no había una casa que alquilar en todo el acuerdo internacional debido al asedio. Hudson tenía 21 años. Apenas podía sobrevivir con sus magros ingresos y ahora también tenía que ser responsable de toda una familia en una ciudad donde no había una casa o habitación disponible para alquilar. Se pregunta cuánto le ha dicho la Sociedad China de Evangelización a los Parkers sobre las condiciones en Shanghái. Cuando llegaran, ¿estarían tan sorprendidos por las condiciones como él? Hudson había comido su primera comida en China con los Burton, una joven pareja de la Sociedad Misionera de Londres. Los Burton y Hudson se habían hecho buenos amigos y habían pasado mucho tiempo juntos. Ahora la señora Burton yacía muriendo de la bacteria cólera.
Hudson pasó largas horas en la casa de los Burton cuidando a la señora Burton, su marido John, que también estaba enfermo, y su hija de 3 meses. Por último, el 26 de septiembre, la señora Burton murió y con gran pesar, Hudson hizo los arreglos para su servicio funerario y entierro. Poco a poco, John Burton recuperó sus fuerzas y a finales de octubre decidió mudarse de su casa y entrar con el capellán de la Sociedad Misionera de Londres, cuya esposa le iba a ayudar a cuidar de su hija pequeña. John Burton se ofreció a alquilar la casa a Hudson, quien aceptó con mucho gusto. Ahora era mediados de noviembre y cada mañana Hudson caminaba a los muelles para ver si había noticias de la llegada del Swiftsure. Cuando no hubo noticias sobre su llegada después de muchos días, comenzó a preguntarse si había naufragado. Estaba aún más ansioso después de escuchar la noticia de que el Dumfries había naufragado en el viaje de regreso a Inglaterra, aunque afortunadamente el capitán Morris y su tripulación se habían salvado. El 27 de noviembre de 1854, con 2 semanas de retraso, el Swiftsure navegó por el río Huangpo hasta Shanghái. El barco ancló y Hudson saludó calurosamente a los Parker. Para su sorpresa, aunque los Parkers abandonaron Inglaterra con 2 hijos, llegaron a Shanghái con 3. La señora Parker había dado a luz durante el viaje. Hudson hizo arreglos para que algunos coolies llevaran su equipaje, y 9 meses después de haber hecho la misma caminata él mismo, los llevó a todos por las calles del Acuerdo Internacional hasta el complejo de la Sociedad Misionera de Londres. En el complejo mostró a los Parkers la nueva sede de la Sociedad China de Evangelización, incluso con las pertenencias de Hudson repartidas por toda la casa. Parecía vacía. Había pocos muebles en la casa, porque todo el dinero de Hudson se había destinado a pagar el alquiler. La compra de muebles tuvo que esperar. A la mañana siguiente, Hudson y el Dr. Parker, un escocés de mentalidad independiente, bajó el consulado británico para recoger el correo. Al Dr. Parker se le había dicho que la Sociedad China de Evangelización tendría una carta de crédito esperando cuando llegara. Y tal como lo había sido a Hudson, el Dr. Parker se sorprendió cuando no le esperaba una carta de este tipo. Ya era una historia familiar para Hudson. Sin embargo, fue bueno tener un compañero de trabajo en la misión. Hudson y el Dr. Parker se sentaban y hablaban, planificaban hasta altas horas de la noche. Sin embargo, a pesar de la compañía, Hudson se sentía sombrío. Llevaba casi 1 año en China y seguía atrapado en Shanghái. Le dolía poder empezar a moverse tierra adentro. Pero con la guerra y la actividad hostil hacia los extranjeros, era poco lo que podía hacer hasta que la situación cambiara. Y por supuesto, fue el misionero más experimentado de la Sociedad China de Evangelización. Y con eso vino la responsabilidad de cuidar de los Parkers. Fue irónico, aquí en Shanghái, el corazón de China parecía estar más lejos del alcance de Hudson que nunca en Inglaterra. En febrero de 1855, Hudson recibió buenas noticias. Alexander Wiley y John Burton habían logrado organizar permisos que les permitieran viajar tierra adentro durante 1 semana y querían que Hudson fuera con ellos. El segundo día de su viaje decidieron celebrar un servicio de adoración en la cima de una colina desde la que podían ver Shanghái, lejos a la distancia. Era un lugar hermoso y pronto se perdieron en dar gracias a Dios por su maravillosa creación y por permitirles el privilegio de ser sus siervos en China. Mientras adoraban, Hudson miró en dirección a Shanghái
y vio una enorme nube de humo que salía de la ciudad. Solo podía significar una cosa: Shanghái había caído en manos del ejército imperial. ¿Pero a qué precio? Los tres hombres abandonaron su viaje y se apresuraron a regresar a Shanghái. Sin saber lo que encontrarían, mientras regresaban pasaron huyendo de personas que les dijeron a los tres misioneros que, en lugar de rendirse, los turbantes rojos habían volado la puerta sur e incendiado la ciudad. El ejército imperial había entrado en la ciudad y había empezado a matar gente. Era un baño de sangre y su terror estaba escrito en los rostros de los que huían. Cuando llegaron a la ciudad la encontraron tal y como se les había dicho. Había cuerpos por todas partes. Parecía como si no hubiera una casa o edificio en toda la ciudad que no estuviera quemado. La muerte y la destrucción estaba en todas partes. Mirar la escena hizo que Hudson se sintiera enfermo. Afortunadamente, a excepción de los daños de unas pocas balas de cañón perdidas, el acuerdo internacional escapó ileso. Esa noche, por primera vez desde que Hudson llegó a China, la ciudad de Shanghái guardó silencio. No había bombas ni explosiones. Solo existía el silencio de la muerte. Los misioneros trabajaron duro en las semanas siguientes, ministrando a los que habían sobrevivido a la masacre, y poco a poco de los escombros comenzó a levantarse un nuevo Shanghái. Dado que su viaje anterior se había interrumpido, Hudson y John Burton decidieron hacer otro viaje. Esta vez se dirigirían a Tongzhou, más arriba en el río Yangtze. Tongzhou también se conocía como el asiento de Satanás, porque la gente de la ciudad era muy ilegal y difícil de controlar. Había tanto crimen en la ciudad que la mayoría de los chinos elegían evitarlo por completo. Contrataron dos pequeñas chatarras y subieron el río. Cuando llegaron al muelle, los capitanes de las dos chatarras se preocuparon mucho por la seguridad de Hudson y John Burton. Seguro que habían oído hablar de la reputación de la ciudad. Así que Hudson pensó en un plan B de escape. Si él y John Burton no regresaban al caer la noche, una chatarra se volvería río abajo a Shanghái lo antes posible con la noticia de que habían sido capturados. La otra chatarra anclaría cerca del muelle en caso de que los dos hombres lograran escapar. Con su plan hecho, ambos hombres durmieron profundamente y empacaron sus maletas a primera luz. La ciudad de Tongzhou estaba en realidad a una distancia del muelle en el río, por lo que Hudson, John Burton y un sirviente comenzaron la caminata hasta la ciudad. El camino, sin embargo, era muy duro y tuvieron que caminar despacio. Finalmente decidieron que sería más rápido alquilar carretillas y empujadores para llevarlas a Tongzhou. Las carretillas eran una forma común de transporte en China. Eran lo suficientemente grandes como para que un hombre pudiera sentarse en uno con espacio sobrante para el equipaje. Contrataron 3 carretillas y se cargaron, junto con las Biblias y tratados chinos que llevaban, y se aferraron al viaje. Los empujadores de carretillas conocían cada bache en la carretera y guiaban sus carretillas alrededor de la mayoría de ellos. Mientras rebotaban, el sirviente que los acompañaba tuvo tiempo de pensar a dónde iba y con quién. Finalmente, cuando alguien le escupió por viajar con diablos extranjeros, se convirtió en demasiado para él. Gritó a los empujadores de la carretilla que se detuvieran y rogó a Hudson y John Burton que lo dejaran volver a la chatarra. Al ver lo asustado que estaba, los 2 misioneros estuvieron de acuerdo. Se estaban acercando a la ciudad cuando un hombre de aspecto importante les pidió que se detuvieran. Les habló en mandarín y les rogó a ambos que se dieran la vuelta.
Tongzhou no era un lugar seguro para los extranjeros y no creía que merecieran morir allí. El hombre siguió su camino, pero ahora los empujadores de las carretillas no estaban dispuestos a ir más lejos. Estaban convencidos de que los diablos extranjeros que viajaban en sus carretillas serían atacados y asesinados, y si se interponían en el camino, también podrían ser asesinados ellos. Así que ordenaron salir a Hudson y John Burdon y trotaron con sus carretillas en la dirección opuesta. Hudson encontró 2 nuevos empujadores de carretillas dispuestos a llevarlos a la ciudad, pero exigieron que se les pagara dinero del peligro por su esfuerzo. Finalmente, sin su sirviente y con nuevos empujadores, Hudson y John Burdon se encontraron entrando en la ciudad puerta oeste de Tongzhou. Salieron de sus carretillas. El polvo y el sudor se habían mezclado para formar pequeños ríos de barro que corrían por sus cuellos y goteaban de sus cejas. Hudson sacó algunas Biblias de su bolsa y comenzó a preguntar a la gente si podían leer. Si una persona decía que podía, le daba una Biblia y le explicaba que era el mensaje de Dios para él. Varias personas le dieron las gracias. Las cosas parecían ir en silencio, pero no por mucho tiempo. Un enorme hombre borracho se abrió camino hacia el frente de la multitud que se había reunido alrededor de los 2 hombres, agarró a Hudson por la garganta y comenzó a ahorcarlo. Hudson jadeó y balbuceó y trató de sacarle la mano del hombre de su garganta. John Burdon comenzó a gritar: «Exigimos que nos lleven al mandarín». El borracho aflojó el control sobre Hudson. «Sabemos qué hacer contigo», se burló. Un rugido subió de la multitud y la gente comenzó a picar los 2 misioneros con palos. «¡Mata a los demonios extranjeros!», empezaron a cantar. A estas alturas, el captor de Hudson lo arrastraba por el cuello. Otros 2 hombres estaban arrastrando a John Burdon. Aún así, John Burdon pudo meter la mano en la bolsa y tirar folletos a la gente. Tirar tratados, sin embargo, molestó a muchas personas en la turba. Empezaron a golpear con sus palos a los 2 misioneros con más fuerza que antes. «Recuerda cómo los apóstoles se regocijaban de haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo», gritó Hudson a John Burdon en inglés. El enorme borracho apretó su agarre de la garganta de Hudson para que no pudiera decir nada más. Hudson tuvo que hacer algo. ¿Pero qué? Recordó su documento de identidad en el bolsillo izquierdo de sus pantalones. Lentamente deslizó la mano hacia abajo en el bolsillo. Podía sentir la tarjeta. Rápidamente lo agarró y lo movió en el aire. «Exijo que me lleven al mandarín», gritó. La vista de un documento de identidad oficial acalló a la turba. La tarjeta significaba que los 2 hombres a los que arrastraban probablemente tenían amigos importantes. Tal vez sería mejor llevarlos al mandarín. Después de todo, así lo decidieron. Hudson se desplomó frente a la casa del mandarín totalmente agotado. Su garganta ardía y todo su cuerpo se sentía sin articulación. Los cabecillas de la turba entraron a hablar con el mandarín. El resto de la turba se abarrotó alrededor de los 2. John Burdon, sin embargo, vio una gran oportunidad. Aquí había una gran multitud que nunca había oído hablar de Jesús. Se apoyó contra una pared en busca de apoyo y comenzó a predicar a la multitud. Unos minutos más tarde, los sirvientes del mandarín salieron y arrastraron a Hudson y John Burdon dentro de las puertas. Los pusieron de pie a los 2 y les dijeron que iban a ver a Chen Ta Laoe, el gran venerable abuelo Chen, el mandarín de Tongzhou.
Hudson y John Burdon fueron llevados a una habitación llena de muebles de madera pulida y cuadros de seda pintados. El gran venerable abuelo Chen se sentó en una silla acolchonada en el otro extremo de la habitación. El mandarín les dio la bienvenida a ambos, los llevó a una habitación privada y les ofreció un poco de té. Hudson se alegró de beberlo, ya que le calmaba la garganta. El abuelo Chen les explicó que sabía muchas cosas. Había sido funcionario en Shanghái y conocía el Tratado de Nankín, y que los extranjeros no debían ser tratados con dureza. Preguntó qué estaban haciendo en Tangzhou, y como Hudson hablaba mejor mandarín, respondió a las preguntas de Chen. Explicó que estaban llevando la verdad de Dios a la gente de la ciudad y que no habían querido causar una perturbación. También explicó que la multitud no los había tratado amablemente y que esperaban que las cosas pudieran ir mejor a partir de ahora. El mandarín asintió. Se alegró de que los visitantes no se hubieran quejado de sus ciudadanos, como lo harían la mayoría de los extranjeros. Eran extranjeros que conocían algunos modales chinos. Hudson le preguntó al gran venerable abuelo Chen si podía dejar una Biblia para que él la leyera y si podían dar el resto de sus Biblias y tratados en la ciudad. El mandarín asintió con la cabeza, y más incluso les proporcionó una escolta para que no volvieran a ser molestados. Esta vez, en las calles, Hudson y John Burdon fueron tratados como importantes invitados del mandarín. Si la gente no se salía del camino lo suficientemente rápido y los dejaba pasar, sus escoltas usaban sus largas colas como látigos para despejar el camino, así que, con la protección de los guardias del mandarín que baten colas, los dos misioneros entregaron el último de sus tratados y Biblias. Para sorpresa de todos, los misioneros volvieron a las chatarras en una sola pieza y antes de que oscureciera. Durante el año siguiente, Hudson, acompañado por varios otros misioneros, hizo varios viajes más hacia el interior desde Shanghái. También hizo un viaje por la costa a otro de los puertos del tratado, Ningpo. El Dr. Parker los acompañó en este viaje. Había muchos misioneros trabajando en Ningpo, y también había muchos comerciantes y funcionarios extranjeros, pero en toda la ciudad no había clínica médica ni médico. Hudson y el Dr. Parker oró y habló de la oportunidad que existía. Finalmente decidieron que el Dr. Parker y su familia deberían mudarse a Ningpo y establecer un hospital. Mientras Hudson hacía sus viajes hacia el interior, luchó con un problema. Lo que Wilhelm Lovechild le había dicho 4 años antes en la reunión de Londres era cierto, incluso cuando estaba a solo 10 o 20 millas de Shanghái. Asustó a la gente. No estaban acostumbrados a su ropa extranjera, a sus zapatos pulidos, ni a su cabello rubio rizado. Recordó que, para mezclarse, el Dr. Medhurst se había vestido con ropa china cuando hizo sus primeros viajes al interior de China. Así que habló con el Dr. Medhurst sobre la situación, y el médico animó a Hudson a empezar a usar ropa china. Su uso de ropa china podría hacer felices a los chinos, pero Hudson tenía la sensación de que enfadaría a muchos de los otros misioneros. Pensarían que estaban civilizando a los chinos y un inglés vestido con ropa china tenía las cosas completamente equivocadas. Además, parecer británico era una protección. Todo el mundo sabía que dañar a una persona vestida con ropa inglesa era insultar al poderoso imperio británico. Pero mientras Hudson lo pensaban, se convenció de que había más puntos buenos que malos para vestirse como los chinos,
y no solo vestirse como ellos, sino también pareciéndose a ellos. Contrató a un barbero que le cortó los rizos rubios que colgaban de su frente. Entonces el barbero afeitó la mitad delantera de la cabeza de Hudson. La maquinilla de afeitar le hizo unos pequeños cortes en el cuello cabelludo que le picaron cuando el barbero untó tinte de pelo negro en su cabello restante. Una vez que completó la transformación, el barbero trenzó una falsa cola en sus rizos recién ennegrecidos. A continuación, Hudson se compró algo de ropa china y se la puso. Empezó con los pantalones que eran enormes. La cintura parecía el doble de ancha que él. El comerciante tenía razón. Una talla definitivamente se ajustaba a todos. Afortunadamente los hombres llevaban sus pantalones con cinturón, así que se puso el cinturón y montó la parte superior de los pantalones dentro de él. Luego se puso calcetines. Se sentían ásperos en sus pies y no tenían elástico en la parte superior. Las piernas de sus pantalones de gran tamaño estaban metidas en los calcetines y se usaron 2 ligas muy fuertes para sujetar los pantalones y los calcetines hacia arriba. Se puso una camisa de algodón lisa, sobre la que luego se tiró de una túnica bordada. Esta túnica llegaba hasta los pies de Hudson y escondiendo sus pantalones holgados. Las mangas de la túnica colgaban 18 pulgadas por debajo de las yemas de sus dedos. Cada vez que quería hacer algo con las manos, tenía que acordarse de enrollar las mangas y luego doblarlas de nuevo después. A Hudson le parecía bastante poco práctico, pero así era como los llevaban los hombres chinos. Sin embargo, los zapatos resultaron ser lo más difíciles de poner. Tuvo que doblar sus calcetines contra sus pies y luego maniobrar los zapatos de tela sobre la parte superior de ellos. Los zapatos estaban diseñados para acurrucarse en los dedos de los pies y los rizos seguían atrapándose en la parte inferior de la túnica. Hudson se miró en el espejo. Ahora era un chino de ojos azules. Aún así, pasó un tiempo antes de que fuera lo suficientemente valiente como para caminar al aire libre con su nuevo atuendo. Pero cuando lo hizo, descubrió que la gente no le echaba un segundo vistazo. Después de ser tan diferente durante tanto tiempo, fue extraño pasar junto a una persona china sin ser mirada, o atraer a una multitud cuando se detenía a comprar fruta en el mercado. Por primera vez desde que salió de Londres, realmente se sintió como uno de la multitud. Capítulo 11. El hombre vivo más afortunado. Cada semana el Dr. Medhart celebró una reunión de oración en su casa. Hudson asistió regularmente a la reunión, al igual que William Burns, un ministro presbiteriano de Inglaterra que había hecho varios viajes tierra adentro con Hudson. En una noche particularmente fría e invernal, el capitán Bowers, capitán del Geelong, un velero costero que daba servicio a los puertos del Tratado por la costa de China, asistía a la reunión de oración. Pidió oración por la ciudad de Swatow, 800 millas al sur. El capitán acababa de llegar de allí y no podía olvidar las cosas horribles que había visto. Swatow no era un puerto de tratados, pero había muchos extranjeros viviendo allí. La mayoría eran comerciantes de opio, esclavos y prostitutas. El capitán Bowers quería que el grupo orara para que un misionero se sintiera llamado a ir allí. Hudson no podía sacar de su mente todo lo que el capitán Bowers había dicho sobre Swatow. Estaba seguro de que Dios lo estaba llamando a irse. Solo había un problema. Él y William Burns se habían hecho amigos cercanos.
Hudson odiaba la idea de dejar a su amigo. De hecho, se habían convertido en un equipo muy eficaz, ministrando juntos. Pero a pesar de sus sentimientos personales, Hudson tuvo que obedecer a Dios, así que fue a decirle a William Burns su decisión. Cuando Hudson finalmente dijo que se iba, una gran sonrisa se extendió por la cara de William Burns. Esa misma noche le iba a decir a Hudson exactamente lo mismo. Dios también lo había llamado a Swatow. En marzo de 1856, con paso libre en el Geelong, los dos hombres emprendieron su viaje hacia el sur. El barco se quedó cerca de la costa y a medida que llegaba más al sur, podían ver que las plantas y los árboles se volvían cada vez más tropicales. Los manzanos fueron reemplazados por plátanos, y la fértil llanura fluvial que rodeaba Shanghái se convirtió lentamente en montañas empinadas, cuyos lados habían sido en terrazas para cultivar arroz. El limo y el barro dieron paso a largas playas de arena blanca. Todo era tan cálido, brillante y exuberante en comparación con Shanghái en invierno. En Swatow los dos hombres alquilaron una habitación en el ático encima de una tienda de incienso. Era una habitación grande que corría a lo largo de la tienda. Para llegar a él tuvieron que subir una escalera apoyada detrás del mostrador. No había seguridad en la puerta de la habitación, y cada vez que alguien en la tienda sentía curiosidad por lo que estaban haciendo los dos diablillos extranjeros, como les llamaban, simplemente subían la escalera y miraban hacia adentro. Hudson aprendió parte del dialecto local y en poco tiempo estaba predicando en las calles. Él y William Burns también establecieron una pequeña clínica médica. Pronto la clínica estaba llena de gente. Hudson hizo todo lo posible para satisfacer sus necesidades, pero había dejado la mayoría de sus medicamentos, equipos quirúrgicos y libros en Shanghái. Para que la clínica fuera más eficaz, se decidió que Hudson debería hacer un viaje prolongado de vuelta a Shanghái y recoger sus cosas. Alguien en Shanghái podría haberle ahorrado el viaje si le hubieran dicho que un incendio en el almacén de la Sociedad Misionera de Londres había destruido todos sus suministros médicos. Pero como nadie le había escrito, fue un gran shock para Hudson cuando llegó a Shanghái. Aunque desanimado y frustrado por lo que había sucedido con sus pertenencias, decidió que después de viajar 80 millas, no iba a regresar con las manos vacías. Así que se fue a Ningpo para ver si el Dr. Parker tenía suministros de repuesto. Cuando llegó descubrió que el nuevo hospital estaba a punto de terminar. Con gusto de verlo, el Dr. Parker le pidió a Hudson que le ayudara a organizar las cosas. Había mucho que hacer. Hudson decidió que la experiencia le sería útil cuando regresara a Swatow. Pasaron 2 meses antes de que todo se organizara. Hudson sintió una gran satisfacción cuando se abrió el nuevo hospital y comenzó a atender las necesidades médicas de la población local. Los 2 meses también le habían dado una buena oportunidad de conocer a John Jones y a su esposa Mary, que fueron los últimos misioneros que la Sociedad China de Evangelización había enviado a China. John Jones y Hudson se hicieron buenos amigos. Hicieron varios viajes cortos juntos a algunos de los asentamientos periféricos alrededor de Ningpo para predicar el Evangelio y distribuir folletos y Biblias. Hudson hizo otra amistad durante sus 2 meses en Ningpo. Todos los miércoles por la noche, los Parker cenaban con la señorita Alderside y las hermanas Dyer. A los 60 años, la señorita Alderside era una mujer formidable. Había estado en China durante mucho tiempo y había establecido por sí sola una gran escuela y orfanato, el primero de su tipo en ser abierto en China por evangélicos.
Cuando la señorita Aldersey se decidía por algo, no había vuelta atrás. Decidió una vez que un paseo temprano por la mañana era bueno para su salud, así que exactamente a las 5 a.m. cada mañana se la podía ver caminando una vez alrededor de la muralla de la ciudad. Si nevaba, llevaba más ropa. Si estaba oscuro o brumoso, un sirviente caminaba delante de ella llevando una linterna. Nada se interponía en su paseo matutino. A muchos chinos les resultó difícil imaginar que el poderoso imperio británico estuviera dirigido por una mujer, la reina Victoria. A los que conocían a la señorita Aldersey no les parecía extraño en absoluto. Las hermanas Dyer, Brunella, de 21 años, y María, de 19 años, llegaron a estar en Ningpo a través de un conjunto de circunstancias muy indirectas. Las niñas habían nacido en Singapur, donde sus padres fueron los primeros misioneros de la Sociedad Misionera de Londres. Cuando su padre murió, su madre se casó con el señor Bowson. Se convirtió en el padrastro de las chicas. Poco después, su madre murió y el señor Bowson se volvió a casar. Las chicas siguieron viviendo con él y su nueva esposa. Varios años después, el señor Bowson también murió. Después de su muerte, el tío de las niñas, William Thorne, que vivía en Londres, se convirtió en su tutor. Él pagó por su educación, pero las niñas permanecieron cerca de la señora Bowson, que aunque no conocía a ninguno de sus padres, era como una madre para ellas. Debido a que ya era mayor de edad, la señorita Aldersey le había preguntado a la señora Bowson que viniera a China y se preparara para hacerse cargo del orfanato y la escuela. Brunella y María acordaron ir con ella a China. Así fue como ambas chicas llegaron a vivir en Ningpo. Durante el tiempo que las niñas habían estado en Ningpo, la señorita Aldersey había entregado cada vez más el control del orfanato y la escuela a la señora Bowson, y teniendo más tiempo libre en sus manos, había tomado cada vez más control sobre lo que hicieran María y Brunella. En su opinión, eran mujeres jóvenes, frágiles, en una tierra donde los hombres podían aprovecharse de ellas. Tenían que ser protegidas, y ella lo iba a hacer. Por esta razón, la señorita Aldersey no estaba contenta cuando el Dr. Parker preguntó si podía llevar a Hudson a cenar a su casa. Podría haber dicho que no, pero eso habría sido de malos modales. Sin embargo, para ella era una vergüenza tener a Hudson Taylor. Era bajo, tenía el pelo teñido y una cola ridícula, y llevaba ropa china raída. ¿En serio?, preguntó a las chicas una noche después de que él saliera de casa. ¿No está orgulloso de ser británico? Por su parte, Hudson disfrutó de las noches en casa de Miss Aldersey. Brunella y María cantaron maravillosamente y la comida siempre era inglesa, recordándole la cocina de su madre. Sin embargo, no era consciente del efecto que estaba teniendo en una de las dos hermanas. Mientras que a la señorita Aldersey le disgustaba más y más Hudson con cada visita, María, alta, delgada y morena, lo veía como más emocionante y atrevido que nadie que hubiera conocido. Una vez que el hospital estaba en funcionamiento, Hudson se preparó para regresar a Swatow y su trabajo con William Burns. El Dr. Parker le dio tanta medicina y equipo como pudo, y Hudson se fue a Shanghái, donde otro barco lo llevaría por la costa hasta Swatow. Cuando llegó a Shanghái, le esperaba una carta urgente de William Burns. Burns había decidido hacer un viaje hacia el interior de Swatow. En el transcurso del viaje, él y sus dos sirvientes habían sido arrestados por las autoridades chinas y encarcelados en Canton. Finalmente había sido liberado y entregado al cónsul británico,
Pero ahora el cónsul británico les había prohibido regresar a Swatow y continuar su trabajo allí, así que no tenía sentido el regreso de Hudson. Hudson estaba atónito. Le había llevado 3 meses de viaje y trabajo conseguir la medicina y el equipo que necesitaba para su clínica allí. Además disfrutó del trabajo en Swatow. Tenía muchas ganas de volver allí. Había tanto que hacer, tantas necesidades, tanto médicas como espirituales a las que ministrar. ¿Qué pasaría con el pueblo de Swatow sin ellos? Mientras pensaba en la situación, decidió que tenía 2 opciones mientras esperaba a ver si las cosas cambiaban en Swatow. Para poder volver, podría quedarse en Shanghái o volver a Ningpo y trabajar con el Dr. Parker. Decidió volver a Ningpo. El Dr. Parker le dio la bienvenida de nuevo. Hudson se mudó a una casa en Bridge Street, llamada así por el puente en cada extremo de la calle. El Dr. Parker usó la casa como escuela, pero el ático estaba demasiado frío para los niños. Ahí fue donde durmió Hudson. En las mañanas de invierno muy frías, no era inusual que se despertara y encontrara una fina capa de nieve en la parte superior de su colcha que había entrado a través de las grietas de la baldosa. Hudson volvió a trabajar en el hospital con el Dr. Parker y con John Jones. También continuó predicando en Ningpo y sus alrededores. Las semanas pasaron rápidamente y pronto fue Navidad. Todos intentaron divertirse porque en el fondo de la mente de todos estaba la idea de que esta podría ser la última Navidad que pasaran juntos en Ningpo. Incluso mientras bailaban y cantaban, la amenaza de otra guerra de opio nunca estuvo lejos de sus pensamientos. La última situación había comenzado cuando el Arrow, que en realidad era un barco chino que enarbolaba la bandera británica, fue abordado y se encontró opio. La tripulación de el Arrow fue arrastrada y encarcelada por funcionarios chinos. Los británicos estaban furiosos. ¿Cómo se atreven los funcionarios chinos a abordar un barco que vuela el Union Jack? En realidad, los chinos tenían todo el derecho a abordar el barco, ya que el Arrow no tenía derecho a ondear la bandera británica en primer lugar. Sin embargo, los británicos no se preocuparon demasiado por eso. Para ellos eran los chinos los que intentaban interferir de nuevo en su comercio, y tuvieron que parar. Los británicos exigieron una disculpa inmediata o bombardearían Canton. Cuando los chinos no se disculparon, los británicos iluminaron sus cañones y bombardearon la ciudad. Muchos extranjeros, incluyendo Hudson, se pusieron del lado del punto de vista chino. Los británicos necesitaban recordar que eran invitados en un país extranjero, pero para los chinos todos los extranjeros eran iguales. Algunos grupos chinos incluso se ofrecieron a pagar una recompensa por la cabeza de cada diablo extranjero que les trajeran. Esto puso a todos los extranjeros en China en una posición muy difícil. En Hong Kong, un panadero puso arsénico en su pan y vendió los panes solo a los extranjeros. Afortunadamente no se usó suficiente arsénico y aunque muchas personas se enfermaron por comer el pan, nadie murió. En el propio Ningpo, un grupo de comerciantes portugueses fueron atacados y asesinados. Muchos misioneros estaban empezando a pensar que deberían abandonar Ningpo. China ya no era ser un lugar seguro. Los misioneros sabían que tenían más probabilidades de ser atacados cuando todos estaban en un solo grupo, pero continuaron reuniéndose para reuniones de iglesia y oración de todos modos. Lo que no sabían era que una banda de hombres chinos enfadados había pedido permiso al magistrado local para matar a todos los misioneros en Ningpo.
El magistrado había dado su permiso y todo lo que quedaba era esperar a que los misioneros se reunieran para la iglesia el domingo. Se dispuso que el grupo más grande de hombres atacara el servicio de la iglesia, mientras que en un grupo más pequeño acorralaba y mataría a cualquier misionero que no estuviera en la iglesia. Uno de los hombres que planeaban el ataque tenía un amigo que trabajaba para un misionero. Sabía que cuando llevaban a cabo su plan, su amigo bien podría ser asesinado junto con los extranjeros, por lo que les advirtió del ataque. El hombre le dijo entonces al misionero sobre el terrible plan. Las noticias se difundieron rápidamente entre los misioneros. Decidieron orar sobre la situación y convocaron una reunión especial de oración. Al mismo tiempo, un mandarín menor se enteró del plan de matar a los misioneros y acudió al magistrado. Señaló que si todos los misioneros de la ciudad fueran asesinados, enojaría tanto a los extranjeros que Ningpo sería atacado tal como lo había sido Canton. Señaló que los británicos tenían el poder de matar a todos los chinos en Ningpo y nivelar todos los edificios en el ataque. El magistrado no había pensado en esto y cuando lo hizo, le asustó. Rápidamente envió una orden de cancelación del ataque. Las oraciones de los misioneros habían sido respondidas, pero a pesar de que sus vidas se habían salvado esta vez, las cosas seguían muy tensas en Ningpo. Algunos misioneros contrataron guardaespaldas, pero ¿qué sería para evitar que los guardaespaldas mataran a los misioneros? Por último, se decidió que las mujeres y los niños deberían volver a Shanghái y esperar allí hasta que las cosas se calmaran en Ningpo. Se pidió a Hudson y a John Jones que los acompañaran. Sin embargo, las hermanas Dyer se negaron a ir. Sentían que necesitaban quedarse para ayudar a la señora Bolson a mantener abiertos el orfanato y la escuela. Se alquilaron 2 barcos para llevar a las mujeres y los niños a Shanghái. Mientras navegaban por el Gran Canal lejos de Ningpo, Hudson tuvo el pensamiento más extraño. Se preguntaba si alguna vez volvería a ver a María. De vuelta en Shanghái no pudo sacar a María de su mente, así que finalmente le escribió una carta y le preguntó si estaría dispuesta a conocerlo mejor con la posibilidad de que algún día se casaran. María estaba encantada de recibir la carta de Hudson. Ni siquiera había estado segura de que supiera que se preocupaba por él, pero su alegría había terminado cuando le contó a la señora Eldersay sobre la carta. La señorita Eldersay se sorprendió. ¿Cómo se atreve Hudson Taylor, el pequeño tonto que desfila como un chino, a pensar que podría casarse con una de sus chicas? Apenas podía mantenerse a sí mismo. ¿Qué esperanza tenía de mantener a María o hacerla feliz? Un matrimonio de este tipo sería una vergüenza. Era impensable y ella iba a asegurarse de que nunca sucediera. Inmediatamente escribió una carta al señor Turn, tío y guardián de María en Londres, y le advirtió que un misionero indeseable se había enamorado de su sobrina. Después de haber escrito esta carta, llamó a María a su estudio y le hizo escribir una carta diciéndole a Hudson que no quería casarse con él y pidiéndole que nunca volviera a mencionar el tema. Hudson estaba decepcionado por la carta de María, pero incluso él había empezado a preguntarse exactamente qué tenía que ofrecer a una esposa. Dejó la carta a un lado y dirigió su atención a otro asunto preocupante. Desde que estuvieron en Shanghái, Hudson y John Jones habían descubierto que la Sociedad China de Evangelización estaba pidiendo prestado el dinero que estaban enviando a sus misioneros. Esto preocupaba a ambos hombres. Hudson no creía en pedir prestado para sí mismo,
y le resultaba difícil aceptar que alguien más le pidiera prestado por él. Él y John Jones oraron sobre lo que debían de hacer. Por último, ambos decidieron renunciar a la Sociedad China de Evangelización. Hudson ahora no tenía ninguna sociedad misionera que lo respaldara ni ninguna otra fuente de ingresos. Estaba solo y confiaba en Dios para satisfacer todas sus necesidades, tal como lo había hecho en Hull y Londres. Mientras estaba en Shanghái, Hudson también pensó mucho en el desafío al que se enfrentaban los misioneros extranjeros en China, y llegó a una conclusión: no se iba a llegar a China con el Evangelio si el trabajo se dejaba solo a los extranjeros. Habían demasiadas dificultades que superar. Lo mejor que los extranjeros harían era entrenar a los chinos para llevar el Evangelio a las profundidades de China, a su propio pueblo. Hudson compartió sus ideas con John Jones y los dos decidieron que cuando regresaran a Ningpo dedicarían su energía a iniciar una iglesia en la casa de Bridge Street, donde podrían entrenar a los cristianos chinos para ir a compartir el Evangelio a su propio pueblo. Después de 2 meses en Shanghái, la situación en Ningpo se calmó y las mujeres y los niños pudieron regresar. Después de regresar, Hudson a veces veía a María en casa de un amigo, pero no se hablaban más de lo que tenían que hacerlo. Pero mientras continuaban pensando en las cosas con María, Hudson se preguntó si la señorita Elderside podría estar al final de la carta de rechazo de María, así que decidió visitarla. No fue una visita agradable, pero se enteró de que ella había hecho que María le escribiera la carta. También descubrió algunas otras cosas. La señorita Elderside le dejó muy claro que no creía que fuera apto para pedirle a nadie que fuera su esposa. Sus comentarios le recordaron la carta del padre de Mary Ann 3 años antes. Después de su visita, las cosas empeoraron para él. La señorita Elderside inició rumores en toda la comunidad sobre Hudson, pero a pesar de sus esfuerzos, Hudson no se rendiría. Tenía que saber cómo se sentía María por él. La oportunidad de preguntarle llegó poco después, cuando hubo una reunión de oración de mujeres en la iglesia de Bridge Street. Hudson había salido por la noche para no molestar a las mujeres. Cuando regresó, vio que no todas las mujeres se habían ido. Su corazón latía más rápido. Abrió la puerta y, por supuesto, María seguía allí, sentada junto a la ventana. La señora Bowson se sentó a su lado, pero la señorita Elderside ya se había ido. Esta fue la oportunidad de Hudson. Preguntó a la señora Bowson si pudiera hablar con María, y pronto los tres estaban solos en una de las habitaciones de arriba. Hudson fingió que la señora Bowson no estaba allí, ya que le dijo a María que la amaba. María sonrió y asintió. También amaba a Hudson. En cuestión de minutos, las cosas se arreglaron. Hudson escribiría al señor Thorne y pedirle permiso para casarse con María. Cuando la señorita Elderside se enteró de que María y Hudson se habían visto y hablado juntos, se puso furiosa. Le escribió a Hudson una carta grosera, diciéndole que debería avergonzarse de llamarse cristiano, yendo por ahí atrayendo a jóvenes misioneras que no sabían nada mejor. Pero todo su desvarío no hizo ningún bien. El señor Thorne respondió y dio su permiso para que Hudson y María se casaran, y así lo harían. El 20 de enero de 1858, un año después de que Hudson llevara a las mujeres y a los niños de Ningpo a un lugar seguro en Shanghái, estaba de pie frente a una iglesia con María, que llevaba un vestido de seda gris, con un largo velo de novia. Él mismo había teñido recientemente su cola y había comprado un nuevo traje de ropa china
para la boda. Mientras estaba al frente de la iglesia, sintió que era el hombre más afortunado vivo en tener una novia tan hermosa. Hudson y María tuvieron su luna de miel en un maravilloso monasterio antiguo en las colinas con vistas a Ningpo. Estaban muy contentos juntos. Desafortunadamente, después de solo 2 semanas de matrimonio, María se enfermó mucho. Tenía fiebre tifoidea, una enfermedad que a menudo era mortal. Hudson se encargó de ella, pero justo cuando empezaba a mejorar, Hudson contrajo la misma enfermedad. La señora Bowson amablemente los cuidó a ambos y fue abril antes de que Hudson y María estuvieran lo suficientemente bien como para mudarse juntos a la casa de Bridge Street. De hecho, pasarían muchos años antes de que Hudson volviera a estar completamente bien. Pasó un año y Hudson continuó trabajando duro para establecer una iglesia en la casa de Bridge Street, mientras María abría una pequeña escuela para niñas. Esos fueron tiempos felices para Hudson y María, pero durante el segundo año de su matrimonio se produjeron algunos cambios. En julio nació una hija pequeña. La llamaron Grace Dyer Taylor. Era una niña bonita y a todo el mundo le encantaba hacerla reír. El siguiente cambio fue triste. En agosto, la esposa del Dr. Parker se enfermó de cólera y murió en 2 días. Todos quedaron atónitos con su repentina muerte y el Dr. Parker estaba demasiado molesto para continuar con su trabajo médico. Decidió llevar a sus 4 hijos de vuelta a Escocia, donde sus padres podrían ayudarle a criarlos. Pero ahora, ¿quién dirigiría el hospital en el cual había trabajado tan duro para establecer? No había ningún otro médico cualificado en todo Ningpo que se hiciera cargo. El hospital tendría que cerrar. ¿Pero qué pasaría con el dispensario? Aquí todos los ojos cayeron en Hudson. No le sería posible mantenerlo abierto, protestó Hudson. El Dr. Parker trató a pacientes y privados extranjeros para ganar dinero para mantener el hospital y el dispensario abiertos. Como Hudson no era un médico cualificado, no podría hacerlo. Aún así aceptó considerarlo. Él y María ayunaron y oraron. Después de varios días, Hudson sintió que debía hacerse cargo no solo del dispensario, sino también del hospital. De alguna manera, con la ayuda de Dios, harían que funcionara. El Dr. Parker le dejó suficiente dinero para dirigir el hospital durante 1 mes y 8 días. Después de enterrar a su esposa, se fue a Escocia. El hospital resultó ser un lugar maravilloso para que los cristianos chinos de la iglesia de Bridge Street aprendieran a servirse unos a otros. La iglesia había decidido que el hospital debía ser su proyecto. Los miembros de la congregación trabajaban día tras día en el hospital sin sueldo. Limpiaron y lavaron, cantaron y predicaron. Hudson no podría haber estado más feliz que ver al pueblo chino que había entrenado llegar y ayudar a los demás. Pero todavía necesitaban dinero para dirigir el hospital. Todos vieron con impaciencia cómo se acababa el dinero. Se preguntaban si Hudson tenía razón. ¿Enviaría Dios más dinero? La situación se volvió grave. 1 año y medio antes, Hudson no sabía si podía mantener a una esposa, y ahora tenía una esposa, un hijo y un hospital que pagar. Una tarde, el cocinero, que era un recién convertido, vino a decirle a Hudson que acababa de abrir su última bolsa de arroz. Al mismo tiempo, llegó el correo. En ella había una carta de un señor Burger en Inglaterra y un cheque de 50 libras. Si Hudson necesitara más dinero, el señor Burger instruyó en su carta:
Solo necesitaba escribir y decir cuánto más, y se le enviaría la cantidad. Hudson leyó la carta al cocinero, que corrió gritando por el pasillo del hospital: Dios responde la oración, Dios responde la oración. En los meses siguientes hubo muchas otras respuestas maravillosas a la oración que permitieron al hospital seguir atendiendo a las necesidades de las personas. La iglesia de Bridge Street también creció a 21 miembros activos, y había muchas otras personas que estaban interesadas en saber más sobre el Evangelio. Cada tarde, Hudson enseñaba a los nuevos convertidos a leer la Biblia y seguir sus enseñanzas, pero cada tarde les resultaba un poco más difícil concentrarse. No le gustaba admitirlo a sí mismo, pero se estaba convirtiendo en un hombre muy enfermo.